Ejercicio 2.6.35. Cuatro fuerzas aplicadas a un objeto concurren en el punto O mostrado. Determine los ángulos en el espacio entre la línea de acción de la fuerza resultante y los ejes positivos X, Y, Z. Entonces nos están pidiendo calcular la resultante. Entonces vamos a calcular la resultante. La fuerza resultante es igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4. Para ello entonces necesito calcular las componentes de cada una de esas fuerzas. Entonces, por ejemplo, la fuerza 1 podemos observar que tiene las siguientes componentes. Partiendo desde el punto, observen que tiene una componente en Y positiva, una componente en X positiva también y una componente en Z. Entonces esos tres vectores que acabo de dibujar son las componentes ortogonales de la fuerza F1 o del vector F1. Bueno, entonces yo tengo la magnitud de F1, entonces esto es igual a la magnitud por el vector unitario de la fuerza 1. Entonces la magnitud vale 3 kilonewtons y yo sé que la componente en X, que es esta de acá, la puedo obtener con este ángulo de 40 grados. Y esta, la componente en Y, también la puedo obtener con ese ángulo de 40 grados. ¿Descomponiendo a quién? Descomponiendo esta fuerza que está aquí acostada, esta en azul. Observe que la fuerza que está en azul acostada más esta componente en Z están en este planito. Ese planito es un triángulo, ¿sí? La suma de ese vector azul más este vector naranja es igual a ¿quién? Al vector rojo. El vector rojo es F1. Entonces el ángulo que hay en ese triángulo es de 40 grados. Entonces si yo utilizo 40 grados y utilizo el seno, obtengo, el seno es el lado opuesto, obtengo esta componente. Ahora si utilizo el coseno, o sea el lado adyacente, obtengo la componente azul. Listo. Entonces yo puedo decir que 3 por el seno de 40 me da ¿quién? La componente en Z, esta de acá. Entonces en K positivo. La componente azul es ¿quién? La componente azul es 3 coseno de 40. Listo. 3 coseno de 40 es este vector azul. ¿Qué ángulo de 40? Este de acá. Ahora, ese vector azul y el vector y estos dos vectores naranjas forman este triangulito que hay acá abajo. Ese triángulo que estoy rayando. Listo. Lo dibujamos el triangulito nomás. Ahí está el triángulo. Ese triángulo también tiene un ángulo de 40 grados. ¿Sí? Entonces con ese ángulo de 40 grados yo puedo descomponer ese vector azul en esta componente y en esta otra componente. Entonces la componente en X es con el lado opuesto del ángulo de 40 grados. Entonces alguien dirá, bueno, no lo veo. Entonces, mira, ponga acá el eje Y, ponga acá el eje X y saliendo hacia nosotros el eje Z. Entonces, este es el vector azul y el vector azul tiene
esta componente naranja y esta otra componente naranja. Y acá tenemos el ángulo de 40 grados. Entonces, esta componente naranja es la componente en X de la fuerza 1. Yo sé que la componente azul vale 3 coseno de 40 grados. Listo, con eso no hay duda. Entonces, este 3 coseno de 40 grados por el lado opuesto, ¿sí? Seno de 40 grados, me da aquí en la componente en X. Entonces, 3 coseno de 40 por el seno de 40, componente en X, o sea, en Y. Y es positiva, ¿por qué? Porque tiene el mismo sentido positivo del eje X. Entonces, más. Ahora, esta otra de acá, si la X es con el seno de 40, el otro es con el coseno, entonces, más 3 coseno de 40 grados al cuadrado, ¿no? Porque es coseno de 40 grados por coseno de 40 grados. Esto es en J. ¿Listo? Esas son las tres componentes de la fuerza 1. Puedo reducir la fuerza 1 pues a lo siguiente. Si hago la multiplicación de los senos, tengo 3 de las funciones trigonométricas. 3 y lo podemos dejar organizado de una vez. Entonces la componente en Y primero. 3 por coseno de 40 por el seno de 40. Esto nos da 1.477 en Y positivo. Ahora la componente en J, esta de acá. 3 por el coseno de 40 al cuadrado. Esto nos da más 1.76 en J. Y finalmente la componente en K. 3 por el seno de 40. Esto nos da más 1.928 en K. Recuerden que esas son las componentes de la fuerza 1, donde las unidades son newtons. Bueno, vamos para la fuerza 2. Entonces, la fuerza 2 tiene ¿cuántas componentes? Tiene sino dos componentes. Esta en X y esta componente en Y. Listo. Y hay un ángulo de 40 grados que se forma en este triangulito que hay acá. Es muy sencillo. La magnitud de la fuerza 2 vale 4. Entonces la fuerza 2 vale 4. Utilizando el seno es el lado opuesto. Utilizando el coseno es el lado adyacente. Entonces, primero con el lado adyacente. Entonces, 4 por coseno de 40 grados. Esa es la componente en X, o sea, Y. Vector unitario Y. Y con el seno tengo la componente en Z. Entonces, más también positiva porque va hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba van las zetas. Entonces, más 4 por el seno de 40 grados en K. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 4 por el coseno de 40. Entonces, 3.064 en Y. 4 por el seno de 40. Más 2.57 en K. Newtons, obviamente. La fuerza 3. Bueno, la fuerza 3 tiene una sola componente nomás. Va hacia abajo, por tanto es negativa en Z, menos 6K. Y finalmente, la fuerza 4 tiene también dos componentes que son las siguientes. Una componente en Z y una componente en Y. Entonces, mire que la componente en Y es con el lado opuesto al ángulo de 30 grados, el opuesto. Entonces, la magnitud de la fuerza 4 vale 5. Por el lado opuesto, seno de 30 grados en J. Observe que esa componente es contraria
a los positivos de y. Entonces, por tanto, es negativo, entonces menos. Ahora, la componente en z sí es positiva, va hacia arriba. Y obviamente con el coseno más 5 por el coseno de 30 grados en k. Esto me queda 5 por seno de 30, menos 2.5 en j. Y el otro 5 por coseno de 30, esto me queda más 4.33 en k. Ahora sí, la fuerza resultante. Hemos dicho que la fuerza resultante es la suma de esas cuatro fuerzas que se concentran en el sol, en el punto O. Entonces tenemos la fuerza 1. La fuerza 1 tiene las siguientes componentes: 1.477 en I más 1.76 en J más 1.928 en K. La fuerza 2 tiene estas componentes. Entonces, más 3.064 en I más 2.57 en K. La fuerza 3 menos 6 en K. Y la fuerza 4, que es esta de acá, nos queda menos 2.5 J más 4.33 en K. Ahora sí, esa fuerza resultante, vamos a sumar por componentes, nos queda 1.447 en I. ¿Quién más tenemos en I? Este acá. Más 3.064. ¿Quién más tenemos? Nadie más está en X. Entonces, en X tenemos 4.54 en Y. En J, en Y, todas las componentes que tengan vector unitario J. 1.76 positivo. Tenemos luego este menos 2.5. Nos queda menos 0.739 en J. Y finalmente en K, 1.928 más 2.57 menos 6 más 4.33. Esto nos da más 2.829 en K. Si quiero calcular la norma de esa fuerza resultante, nos queda pues la raíz de la raíz cuadrada de 4.54 al cuadrado más 0.73 al cuadrado más 2.82 al cuadrado. Esto nos da 5.4 newtons la norma. Ahora, yo sé que la fuerza resultante, el vector de la fuerza resultante es igual a ¿quién? A la norma de la fuerza resultante por el vector unitario, que lo vamos a escribir como lambda. Si yo despejo lambda, el vector unitario de esa fuerza resultante es igual a la norma, al vector sobre la norma de ese vector. Resulta que yo ya tengo todo, tengo tanto el vector como la norma. El vector es 4.54i menos 0.739j más 2.829 en k sobre la norma, que es 5.4. Yo puedo expresar ese vector unitario como, 454 en i, 0.73 en j negativo y 282 en k positivo. Divido la norma, me queda que el vector unitario es de, o tiene las siguientes componentes: 0.84 en i menos 0.137 en j más 0.52 en k. Yo sé que el vector unitario
es igual a los cosenos directores. Esto es igual al coseno de teta sub x en y más el coseno de teta sub y en j más el coseno de teta sub z en k, donde cada uno de estos ángulos es el ángulo que hay entre el eje coordenado y el vector. Entonces voy a calcular el arco coseno de estos valores. Entonces tengo arco coseno de esos valores, me queda lo siguiente, que teta sub x es igual a 32.78 grados, que teta sub y es igual a 97.86 grados y que teta sub z es igual a 58.4 grados.